cuando comenzó a relacionarse con la modelo de 19, Hortense Fiquet. Ella iba a escondidas a su apartamento de París. Con el tiempo llegaron a tener un hijo, pero Cézanne raramente hablaba de ella y durante muchos años ocultó su existencia a su padre. La unión sería duradera, pero no feliz. No me queda ningún recuerdo de ella. Hablando de Cézanne, ninguno. Es más, creo que yo ni llegué a relacionar a mi abuela con Cézanne. En cualquier caso, creo que Hortense jamás tuvo nada que ver con la labor de su marido. Ella estaba realmente alejada de esa labor. Cézanne era un lobo solitario. No creo que tuviesen ninguna relación artística. Cézanne vivió mucho tiempo lejos de ella en Aix y no tuvieron ningún tipo de vida familiar, exceptuando los primeros años de su matrimonio. Cézanne se enfrentaba como artista con un futuro bastante oscuro. Era más bien conocido que famoso, y su ambición de pintar tan apasionadamente como los viejos maestros parecía estar condenada a continuas frustraciones. Pero a principios de la década de los 70 iniciaría un viaje que dramáticamente alteraría su concepto del arte. Su guía fue el pintor impresionista Camille Pissarro. Pissarro se convertiría en una especie de segundo padre para Cézanne. Bajo su influencia, empezaría a buscar la inspiración no en el arte, la literatura o la música, y tampoco en los demonios y fantasías que le atormentaban constantemente, sino en el mundo que le rodeaba, el mundo de la luz y la naturaleza. En los verdes prados de Pontoise y Auvers, pequeños pueblos a las afueras de París, Pissarro le enseñó a Cézanne a pintar al aire libre. Pissarro, un extremista político y judío, era un marginado al igual que Cézanne. Y Cézanne se dejó guiar por la mano del viejo pintor, a quien más tarde llamaría el bondadoso dios Pissarro. A menudo caminaba para reunirse con Pissarro, y entre los dos pintaban todo el trecho de carretera que unía a Pontoise con Auvers. Aquí en Auvers encontró un paisaje muy pacífico, muy verde y muy delicado. Esos 18 meses en Auvers fueron para Cézanne como una explosión. Fueron para él un proceso de liberación. Pasó por un breve, pero realmente hermoso, periodo de felicidad. Después de su toma de contacto con Pissarro, el impresionista, los paisajes se convirtieron en su principal foco de atención. El impresionismo le liberó hasta tal punto que creo que se percató de que la pintura podía ser una actividad festiva, y aunque jamás llegó a ser un auténtico impresionista, no cabe ninguna duda de que el impresionismo cambió algo en él. Creo que pasó de ser un pintor muy turbulento, más bien impulsivo o quizás incluso apresurado por su manera rápida de pintar. Pasó de esto a ser un pintor muy lento, metódico y comedido. Y creo que eso tuvo mucho que ver con el trazo roto y pequeño del impresionismo. Bajo influencia de Pissarro, Cézanne comenzó a usar colores mucho más claros y a pintar con trazos más cortos y mesurados, característicos del impresionismo. Los impresionistas usaban manchas de colores claros y contrastantes para crear imágenes atmosféricas y llenas de luz. Cézanne también dividía los colores, pero sus pinceladas, secas y enérgicas, no solo servían para representar leves impresiones, sino para organizar el conjunto, para sugerir una estructura interior subyacente en la naturaleza misma. Los impresionistas acentuaron el uso de la pincelada para que ésta marcase la división de los colores, de tal manera que nos permitiese acercarnos más a la visión original de la naturaleza. En mi opinión, Cézanne llevó esto mucho más lejos que la mayoría de sus contemporáneos. Es impresionante.
A menudo me pregunto a mí mismo, ¿qué se creía que estaba haciendo? ¿Quién se creía él que iba a observar estos cuadros con la pincelada dividida de una manera tan aparente, con un verde al lado de un azul, simplemente yuxtapuestos? No son colores que se mezclan naturalmente en la retina. Incluso cuando te alejas siguen siendo muy distintivos. Por eso su obra era tan sorprendente para la gente de su alrededor. Este es uno de los cuadros que Cézanne expuso en la primera muestra impresionista celebrada en París en 1874. El cuadro fue salvajemente criticado. Los impresionistas eran un grupo controvertido, pero Cézanne simplemente era considerado como un inepto. Para el público de la exposición era tan torpe y crudo como en sus primeras obras. La reacción de Cézanne fue desaparecer de nuevo, esta vez en su Provenza natal. Se llevó a Hortense y a su joven hijo Paul. Pero, temeroso de que su padre le dejase de dar dinero, siguió manteniendo en secreto la existencia de ambos. En vez de volver al hogar familiar, alquiló una casa en la costa, en L'Estaque. Necesitaba un lugar crudo, de pronunciados elementos geológicos, con variadas estructuras, un sol poderoso, árboles desnudos, para una labor que no era en absoluto impresionista. Cézanne escribió a Pissarro contándole que el efecto de la luz en L'Estaque provocaba que el paisaje se aplanase como una carta de baraja. La falta de profundidad característica de las obras de Cézanne, donde los elementos alejados parecen estar más cerca del espectador, no es difícil de apreciar para un observador moderno. Pero para Cézanne supuso una innovación radical que convirtió a sus obras en objetos sin sentido para la gran mayoría del público de su tiempo. El color es tan fuerte, siempre es intenso y es esa misma intensidad generalizada la que provocó que la gente tachase sus cuadros de planos. Para un observador de hace 100 años, esto no tenía ningún sentido. Le sería difícil entender estos paisajes porque el espacio no se iba alejando. El cuadro de L'Estaque posee la paleta simple que tanto caracterizó a Cézanne por esa época. Tiene mucho verde, mucho ocre, tonos amarillentos, pero los colores no se combinan entre sí de la manera esperada. No seguían los patrones establecidos de movimiento coherente entre luz y oscuridad. Cézanne siguió en contacto con Pissarro, pero ya trabajaba principalmente en solitario. Había encontrado pleno estímulo emocional dentro de su relación con la naturaleza. Pero en los demás aspectos se encontraba tan inadaptado e inconforme con su vida como siempre. En 1885, con 46 años, volvió al hogar familiar, a la finca Jas de Buffon. A pesar del idílico entorno, su vida allí se vio caracterizada por constantes choques y conflictos. El padre de Cézanne seguía despreciándole. Por fin reveló la existencia de Hortense, aunque su relación con ella se había enfriado. Cézanne estaba irritable y era muy difícil convivir con él. Era un personaje muy peculiar. De repente se enfurecía sin ninguna causa aparente. Estaba aterrado de que le tocasen inesperadamente. Incluso su criada, cuando ésta le servía la cena, si le rozaba con su ropa cuando él estaba sentado a la mesa, se ponía furibundo. Se volvía furioso con todas sus amistades más cercanas y acabó perdiendo a la mayoría de sus amigos. Creo que a través de toda su vida se vio dominado por una especie de inmadurez emocional. Su miedo a la intimidad se extendía hasta a su propio hijo Paul. La nieta de Cézanne recuerda un incidente que ilustra el tormento que sufría Cézanne al estar junto a otras personas. Mi padre nos contó, aunque de esto no hablaba muy a menudo, pero nos contó que un día que estaba paseando junto a su padre por Aix, en cierto momento apoyó su mano en el brazo de su padre para cruzar la carretera y este le empujó hacia atrás gritando: "No aguanto que me coja la gente". Contrastando con su fría relación con Hortense y su angustiada vida familiar, Cézanne comenzó a pintar una de sus series de cuadros